Overlord Volumen 3. La Valquiria Sangrienta. Capítulo 4. Antes del combate a muerte. Después de teletransportarse a la tesorería, lo primero que vio Ainz fueron innumerables luces brillando en el aire, como estrellas en el cielo. El techo era tan alto que uno tendría que esforzarse para ver sus alturas, y sus paredes eran tan anchas que excedían el alcance de la visión. La amplia sala que definieron estaba llena de deslumbrantes tesoros. En el centro de la habitación había un montón de monedas de oro y gemas, tan inmenso que parecía una cadena montañosa. Incluso la cantidad que podía verse contada era solo una pequeña fracción de la suma real. Además, había obras de arte magistralmente realizadas enterradas en la montaña de oro. Una mirada rápida reveló una taza dorada, un cetro con incrustaciones de todo tipo de piedras preciosas, una jarra de cristal, una piel de animal que emitía un resplandor platino, un tapiz exquisitamente tejido hecho con hilo de oro, una ocarina perlada abanico hecho con plumas de colores del arco iris, una máscara hecha de piel de animal y muchos, muchos más. No hace falta decir que no eran más que la punta del iceberg. Había cientos de ítems de este tipo enterrados dentro de ese gigantesco montón de riquezas. Mientras sus seguidores contemplaban esta montaña literal de tesoros, Ainz podía escuchar susurros de asombro de ellos. Parecería que las voces provenían de dos personas. 66%. Ainz miró detrás de él, a las tres mujeres esperando órdenes. Albedo se había quitado la armadura y se había cambiado de nuevo a su vestido blanco. Había una mirada de genuina admiración en su hermoso rostro mientras miraba a su alrededor. Una expresión similar adornaba el rostro de Yuri Alfa, la sirvienta a la que le había entregado su anillo al regresar a Nazarik. Solo una de ellas era diferente a las dos anteriores. Esa persona no jadeó de asombro, sino que miró a Ainz en silencio. Su rostro era una obra de belleza esculpida. Solo uno de sus ojos, que irradiaba un brillo frío como una esmeralda cortada, era visible, el otro estaba cubierto por un parche. Su cabello rubio rojizo brillaba al reflejar la luz de las estrellas que brillaba desde el techo. Ella era un ser heteromórfico, del tipo conocido como autómatas. Su nombre era CZ-2128 Delta, o Shizu para abreviar. Como sirvienta de batalla de las Pléyades, vestía de manera similar a Narveral y Yuri. Sin embargo, la mayor diferencia en su atuendo de los demás era que todos sus accesorios estaban confeccionados con un patrón de camuflaje urbano, mientras que su falda tenía una linda pegatina de 1 yen. Además, tenía un arma de fuego de algún tipo en la cintura, unida a su cinturón como una espada. Por cierto, esa pistola mágica, la raza autómata y la clase de trabajo de artillero de Shizu, se habían agregado al juego después de la actualización a gran escala llamada La Caída de la Valquiria. Yuri ajustó sus monturas de gafas negras sin lentes. Parecía incapaz de soportar el desastre que la rodeaba, dado su sentido del deber como sirvienta. Entonces, ella preguntó. Ainz-sama, ¿puedo preguntar por qué estos tesoros no han sido ordenados? Incluso si hay hechizos protectores en efecto, este no es un método de almacenamiento ideal. Solo tiene que ordenarnos e inmediatamente comenzaremos a ordenar. Mira de cerca a tu alrededor una vez más. Yuri miró a su alrededor, tomando el tiempo de una sola respiración, y luego se disculpó. Mis más sinceras disculpas. Por favor, perdone mi falta de perspicacia. No le prestes atención. Sin embargo, el hecho es que los ítems enterrados dentro de las piezas de oro apenas tienen valor. Los lugares donde Ainz había mirado y donde los ojos de Yuri habían seguido eran la razón de su disculpa. Había estantes por todas partes, apilados hasta el techo, y los tesoros allí eran más llamativos que las montañas de oro. Había una varita engarzada con piedras de sangre, un par de guanteletes de Hirokein con incrustaciones de granates, un pequeño anillo de plata adornado con diamantes negros, una estatuilla de obsidiana tallada en forma de perro, una daga de amatista púrpura, un altar en miniatura con innumerables pequeñas perlas blancas. Incrustado por todas partes, una peonía hecha de un material parecido al vidrio que dispersa la luz en todos los colores del arco iris,
una flor rosa que había sido tallada con maestría de una estrella de rubí, un tapiz que mostraba un dragón negro volando, una corona de platino que contenía un enorme diamante, incensarios de oro que fueron incrustadas en piedras preciosas, un par acoplado de estatuillas león macho y hembra, talladas de rubí y el zafiro, respectivamente. Gemelos que parecían como llamas, y que había ópalos de fuego establecido en ellos, un estuche de puros intrincadamente tallado de palo de rosa, una chaqueta hecha con la piel de alguna bestia dorada, una docena de platos hechos de apoitacara, tobilleras decoradas con piedras preciosas de 4 colores, un grimorio cuya tapa estaba hecha de demantoides, una estatua de tamaño humano de una mujer que había sido tallada en oro, un cinturón con topacios imperiales cosidos en su material. Un juego de ajedrez cuyas piezas estaban rematadas en diferentes piedras preciosas, una estatuilla de un hada tallada en una sola pieza de esmeralda, una capa negra decorada con innumerables pequeñas piedras preciosas, un cuerno para beber hecho con un cuerno de unicornio, un estrado dorado que sostenía una bola de cristal, etc. Esto fue solo una fracción de las maravillas que allí se encuentran. Además, había muchos espejos de topacio azul, cristales rojos del tamaño de un hombre, una gigantesca estatua de platino de un guerrero, un pilar cubierto de misteriosos símbolos, así como una gigantesca alejandrita para la que se necesitarían ambos brazos para abarcarla. Estos innumerables tesoros le dieron a Yuri su respuesta, que era que simplemente no había lugar para ponerlos. Vamos. Albedo y Yuri respondieron afirmativamente a Ainz. Solo Shizu permaneció en silencio, simplemente asintiendo con la cabeza en reconocimiento. Ainz lanzó a volar en masa, y luego los 4 despegaron. Fue entonces cuando se dieron cuenta de que un gas venenoso púrpura tenue flotaba en el aire. Yuri miró a su alrededor para encontrar la fuente del gas de color púrpura, pero a pesar de que miró el techo, las paredes y las esquinas, no pudo localizar el origen del resplandor púrpura. Justo cuando la confusión floreció en el rostro de Yuri, una voz monótona le respondió. Yuri Nee. Poderosa toxina mágica en el aire. La sorprendida respuesta de Yuri fue recibida con una mirada fría e inescrutable. Esa mirada provino del tranquilo ojo verde de Shizu, que estaba desprovisto de cualquier emoción. Uno no podría captar ninguna emoción de esos ojos. Shizu tenía un rostro hermoso, pero si uno fuera poco generoso, podría llamarlo una máscara de actor. Después de todo, Shizu era un autómata. Ella no mostraría ninguna emoción. De hecho, así era como la habían programado. Sangre de Jormungandr. Cuando Shizu nombró al veneno más potente, Ainz respondió. Eso es correcto. No te lo dije, pero el aire de la tesorería es tóxico. Cualquiera sin inmunidad al veneno o sin ítems que la otorguen morirá en 3 pasos. ¿Será por eso que me eligió? Perdóneme, ¿por qué nos eligió a las 3 para acompañarle? De hecho, lo fue. Yuri, que se estaba ajustando las gafas, era una Dullahan, mientras que la rígida Shizu era un autómata. Los dos eran seres heteromórficos que eran inmunes al veneno como parte de sus rasgos raciales. Albedo era un demonio, y no poseía naturalmente una resistencia a los venenos, pero tenía otra forma de volverse inmune a ellos. Tienes razón en la razón por la que te traje aquí, sin embargo, yo traje a Shizu para algo más que eso. Ella también está aquí para verificación. Ainz y su séquito cruzaron la cordillera de oro con el hechizo, volar en masa, y luego llegaron a la puerta del otro lado. No era correcto llamarlo puerta. Era más una sombra negra sin fondo en forma de puerta, pegada a una pared. Cuando llegaron ante esta puerta con forma de pintura, Ainz se puso a pensar. Esta es la armería, entonces ¿cuál es la contraseña? Ainz-sama, si hay una armería, ¿significa esto que hay otros tesoros almacenados en otros lugares? ¿Albedo no conoce el interior de la tesorería? Ainz no tenía idea de por qué Albedo tendría tales dudas. Sin embargo, era comprensible que ella no supiera sobre esas cosas. Después de todo, la tesorería no existía dentro de la gran tumba subterránea de Nazarik, propiamente dicha, pero solo se podía llegar a él mediante el uso del anillo de Ainz o Al-Gaun.
fue diseñado para ser muy difícil de infiltrar. Por lo tanto, era natural porque Albedo, que solo había recibido el anillo hace 10 días, no supiera de tales cosas. Tenía muchas preguntas sobre qué sabían exactamente los NPC, pero después de pensarlo, Ainz descartó esas preocupaciones como triviales y respondió a su pregunta. Ah, sí. Tenía un amigo llamado Genjiro. Le gustaba ordenar las cosas de manera ordenada, por lo que debería haber ordenado los ítems según el propósito previsto. ¿Es él el ser supremo que hizo a nuestra camarada en toma? Sí, es cierto, Yuri. Sin embargo, parece que hubo una excepción a sus tendencias ordenadas. Si realmente estaba obsesionado con la limpieza, entonces los tesoros entre las piezas de oro también deberían haber estado ordenados. Después de todo, uno no querría decir que la habitación de uno estaba sucia. Ahora que lo pienso, estos ítems deben organizarse en orden de equipo defensivo, armas, joyas, ítems maravillosos, consumibles, suministros de artesanía, etc. Además, están las salas para la gestión de Nazarik, y sí, debería haber una sala para los cristales de datos. Mientras Ainz seguía hablando, señaló el lugar donde ahora aparecía una sombra bidimensional en la pared. Sin embargo, todos están ubicados en el mismo lugar adentro, y realmente no importa de qué dirección entres, mis disculpas. Parece que he dicho demasiado. Ciertamente no. Estoy agradecida de que haya respondido a nuestras preguntas tan fácilmente, Ainz-sama. Las dos sirvientas de batalla se inclinaron en agradecimiento cuando Albedo respondió. Casi se nos acaba el tiempo. ¿Qué diablos estoy haciendo? Parece que mi boca no se detiene cada vez que hablo de las glorias de Nazarik. Ainz se encogió de hombros y luego miró a la sombra frente a él. Esta era una puerta que requería cierta contraseña para abrirse. Quizás uno podría forzarla a abrirla con magia o habilidades de pícaro, pero Ainz no conocía hechizos como ese, no tenía tales habilidades. Por lo tanto, tuvo que decir la contraseña. Lo olvidé. Eso era de esperar. Había tantos trucos de este tipo en Nazarik, que probablemente solo podría recordar una contraseña si era una que usaba con frecuencia. Sin embargo, dado que no acudía a la tesorería con frecuencia, no recordaba la contraseña de esta puerta. Solo había venido aquí cuando pagó los costos de mantenimiento de Nazarik con el dinero que había ganado, y eso había sido hace años. Como no recordaba la contraseña, Ainz pronunció una contraseña maestra. Toda la gloria para Ainz o Al-Gaun. En respuesta, la puerta de color negro azabache mostraba una serie de palabras. Ascendit a terra in coelum, iterunque descendit in terram, iti recipit bim superiorum, iti inferiorum. Tabula Smaragdina San realmente era un perfeccionista. Albedo reaccionó a esas palabras que Ainz no pudo evitar mencionar. Ainz pensó en una de las personas que había diseñado los trucos y trampas utilizados por Ainz o Al-Gaun. Participó en el diseño de aproximadamente el 20% de los mecanismos más pequeños en la gran tumba subterránea de Nazarik. Sus diseños anormalmente intrincados consumieron gran parte de la capacidad de datos gratuitos de Nazarik, lo que provocó que los otros miembros se quejaran de no poder darse el gusto. Por lo tanto, asumió la responsabilidad de sus acciones y compró muchos ítems de pago para ampliar dicha capacidad de datos. Ainz estudió las palabras que aparecieron. Esto debe ser una pista para la contraseña, pero, ¿qué podría significar? Se devanó los sesos, tomándose su tiempo para sondear las profundidades de su mente en busca de la respuesta. Pronto, Ainz finalmente encontró la contraseña, que dormía en sus recuerdos. Debería ser, por este medio adquirirás la gloria de todo el mundo, y así alejarás todas las sombras y la ceguera, estoy en lo cierto. Mientras Ainz decía esto, miró a Shizu con ojos interrogantes. Shizu asintió en respuesta a él. La había hecho uno de sus amigos que había trabajado en diferentes mecanismos de tabula esmaragdina. La historia de fondo de Shizu había sido escrita para que estuviera familiarizada con el uso de los mecanismos de Nazarik. Fue por eso que fácilmente podría resolver esa pista de contraseña. Sin embargo,
Heinz no le había pedido ayuda porque quería complacer el deseo egoísta de abrir la puerta con sus propios esfuerzos. La gran tumba subterránea de Nazarick había cobrado vida cuando llegó a este nuevo mundo. Por lo tanto, quería ser el primero en poner los pies aquí, al igual que los hombres querían dejar sus huellas en la nieve recién caída. Fue ese deseo lo que llevó a Heinz a abrir la puerta por su cuenta. Como en respuesta a los deseos de Heinz, la puerta sombra colapsó en un solo punto. Pronto, la sombra desapareció, dejando una esfera de negrura del tamaño de un puño flotando en el aire. Ahora que la sombra se había desvanecido, se podía ver el túnel que había quedado atrás. Este era un lugar ordenado, completamente diferente al área anterior. La mejor manera de describirlo sería algo así como una exhibición de un museo. La habitación tenuemente iluminada era muy larga y se extendía hacia adentro. El techo estaba a unos 5 metros del suelo, una altura que claramente no fue diseñada pensando en los humanos, mientras que estaba a unos 10 metros de una pared a otra. El suelo estaba hecho de bloques de piedra negros brillantes y ajustados, y parecía una sola losa de piedra gigantesca. En las paredes a la izquierda y derecha de Heinz había ordenadas filas de innumerables armas, haciendo una exhibición impresionante. Voy a entrar. Heinz entró en la armería sin esperar a que sus 3 seguidoras respondieran. Lo que les esperaba a los 3 eran espadas bastardas, espadas largas, estoques, flamberges, cimitarras, espadas patas, sotels, cuchillos kukris, claymores, espadas cortas, rompeespadas. Por supuesto, las espadas no eran las únicas armas aquí. Había hachas de una mano, hachas de 2 manos, garrotes de una mano, jabalinas, arcos, ballestas. Solo el tipo de armas eran casi incontable. Además, había muchas armas poco realistas aquí que extendían la definición de ser llamadas armas. Aquellos eran del tipo que no se podía enfundar, o que eran más decorativos que útiles, etc. No, estas armas eran su mayoría. Casi ninguna de ellas estaba hecha de algo tan común como el simple acero. Había una espada con una hoja de cristal azul, una espada de color blanco puro con incrustaciones y grabados de oro, una espada negra con runas púrpuras a lo largo de su cuerpo, e incluso un arco que parecía haber sido ensartado con luz pura. Luego había otras armas que parecían peligrosas incluso a simple vista. Había un hacha de 2 manos cuya hoja goteaba sangre fresca constantemente. Rostros atormentados aparecieron y desaparecieron sobre el metal negro de una masa gigantesca. Había una lanza que parecía manos humanas entrelazadas. Y luego hubo muchas más armas como estas, en cantidades que desafiaban el conteo fácil. Uno podría adivinar que la mayoría de ellas eran armas mágicas, pero el efecto exacto que tenía cada uno de ellas era un misterio. Uno podría adivinar el propósito de una espada cuya hoja parpadeaba como una llama, pero era imposible conocer las habilidades de una espada cuya hoja parecía un látigo y que se retorcía como un 100 pies. El grupo miró estas armas a ambos lados mientras caminaban silenciosamente por la armería. En poco tiempo, unos 100 metros y miles de armas después, llegaron a su destino, que era una habitación rectangular. Podría haber sido utilizado para recibir invitados, ya que había una mesa y un sofá en el medio de la habitación que de otro modo estaría vacía. Había otros pasajes visibles a izquierda y derecha que se parecían a aquel por el que habían entrado Heinz y compañía. Solo había una ruta que conducía más adelante, en contraste con la forma en que habían entrado. La atmósfera de esa manera también fue dramáticamente diferente. Si la sala anterior había sido como un museo, la siguiente era como una tumba. La altura de la habitación era aproximadamente la misma que la anterior, pero el interior oscuro se extendía más hacia adentro. Era difícil de decir debido a los ángulos, pero parecía que había un gran nicho en la pared, con algo colocado dentro. Después de escuchar los sonidos de sorpresa detrás de él, Heinz dijo: «Dentro se encuentra el mausoleo». ¿El mausoleo? Albedo, ¿no sabes el nombre de esa habitación? Bueno, elegí ese nombre yo mismo. Si es como ahora, es posible que Albedo ni siquiera sepa el nombre del guardián de la tesorería. Entonces, ¿conoces al actor de Pandora? Sí.
como supervisora de los guardianes, estoy al tanto de su nombre y apariencia. El actor de Pandora es el guardián del área de la tesorería y sus habilidades están a la par conmigo y Demiurge. Además de administrar la tesorería, su propósito también es preparar el dinero necesario para activar la red de defensa de Nazarick. En otras palabras, es tesorero. Eso es prácticamente todo. Sin embargo, eso no es todo. Ese tipo. Antes de que Ainz pudiera terminar, fue interrumpido. Los 3 NPC se volvieron para mirar uno de los otros pasajes y vieron una entidad allí. Ese ser tenía una apariencia extraña. Si bien tenía el cuerpo de un hombre, su cabeza era la de un calamar distorsionado. El lado derecho de su cabeza estaba la mitad cubierta en unas retorcidas letras tatuadas, que se asemejan a las que habían flotado sobre la puerta justo ahora. Su piel era como la de un cadáver, con manchas púrpuras en medio de un color blanco espantoso, y estaba cubierta de una especie de limo pegajoso que emitía un brillo extraño. Crecieron tejidos de piel entre los largos dedos de sus manos de 4 dedos. Su cuerpo estaba cubierto por un traje de cuero negro brillante y estrecho, tachonado de joyería de plata. Varios cinturones lo envolvieron. Su capa negra estaba cerrada frente a él, como para ocultar su cuerpo. Era la imagen misma de un personaje heteromórfico. Los 6 tentáculos temblorosos que brotaron de su boca colgaban hasta sus muslos, y volvió sus nublados ojos azules sin pupilas para observar al grupo. Albedo gritó sorprendida. Tabula Smaragdina Sama. Este fue uno de los 41 seres supremos. Como lanzador de magia, era superior a Ainz en términos de poder de ataque. No, eso no está bien, ella continuó inmediatamente. Las 2 sirvientas vieron la reacción de Albedo y rápidamente entraron en acción. Shizu sacó su arma y apoyó la culata contra su hombro, apuntando con el cañón a la persona que tenía delante. Yuri apretó los puños frente a su pecho y golpeó sus guanteletes juntos, lo que hizo un sonido como el de un gong. Luego, se deslizó al lado de Albedo, frente a Ainz y Shizu. Ainz era un lanzador de magia mientras que Shizu era un artillero, ninguno de los cuales lo hizo bien en combate cuerpo a cuerpo. Por lo tanto, esta era la posición ideal para ella para cubrirlos. ¿Quién eres tú? Incluso si te disfrazas tú y tu presencia como un ser supremo, no confundiría a mi propio maestro con cualquier otra persona. El misterioso ser que se parecía a Tabula Smaragdina simplemente inclinó la cabeza ante la pregunta de Albedo, pero no respondió. Realmente. Mátenlo. Cuando esa voz fría sonó, las 2 sirvientas de batalla vacilaron. Aunque este era un oponente desconocido, todavía estaban un poco reacias a atacar a alguien que se pareciera a uno de sus creadores. En estas circunstancias, no se podía culpar a las sirvientas de batalla. Todo lo que se podía decir era que el juicio tranquilo de Albedo era impecable. Su máxima prioridad era la seguridad de su maestro, Ainz. Albedo chasqueó la lengua mientras las otras 2 no actuaban. Justo cuando estaba a punto de atacar, un Ainz claramente infeliz dijo: Eso es suficiente. Vuelve a tu verdadera forma, actor de Pandora. El cuerpo de Tabula Smaragdina se distorsionó. En el espacio de un latido del corazón, otro ser heteromórfico se paró donde había estado el impostor Tabula Smaragdina, aunque era algo completamente diferente. Su rostro era plano, sin nariz ni otros rasgos faciales. Su boca y ojos fueron reemplazados por 3 agujeros vacíos. No había globos oculares, dientes ni lengua, solo 3 agujeros negros que parecían haber sido dibujados por un niño con un marcador negro. La cabeza rosada, parecida a un huevo, era lisa y brillante, sin un solo cabello que estropeara su superficie. Este extraño personaje, y Narveral, eran doppelgangers. Su nombre era Actor de Pandora, y él era un NPC nivel 100 diseñado personalmente por Ainz y puesto a cargo de la tesorería. Su talento yace en el disfraz, y podía copiar 45 formas separadas, e incluso sus habilidades, aunque solo al 80% de la potencia de los originales. Su sombrero llevaba el escudo de Ainz o Algaun,
mientras que el uniforme que vestía era muy similar a los uniformes usados por los guardias de élite neonazis durante las guerras euroarqueológicas hace 20 años. Después de juntar los talones con fuerza, se llevó la mano derecha a la gorra en un saludo muy exagerado. Le doy una cálida bienvenida, mi creador, Momonga-sama. Pareces bastante animado. En efecto. Estallo de energía todos los días. Hablando de eso, ¿puedo saber el propósito por el que ha venido? Y pensar que tendría en su tren a estas hermosas doncellas, la supervisora de los guardianes y las sirvientas de batalla Pléyades. Yuri y Albedo regresaron a sus posiciones detrás de Ainz después de que el guardián del área se reveló, aunque las tres tenían diferentes miradas en sus rostros. Yuri, que se enorgullecía de su posición como una de las Pléyades, se ajustó las gafas y parecía disgustada porque la llamaran una hermosa doncella. Parecía como si quisiera decir algo, aunque finalmente no lo hizo. Albedo, que estaba al lado de Ainz, parecía estar celosa del hecho de que el actor de Pandora había sido creado por Ainz, y frunció los labios donde Ainz no podía verla. Shizu, por otro lado, no mostró ningún cambio en su expresión y simplemente devolvió su arma a su lugar. Iremos a las bóvedas más internas para recuperar ítems de clase mundial. ¿De qué habla? ¿Ha llegado el momento de desatar su poder? Actor de Pandora puso una mirada exagerada de sorpresa. Este acto hizo que Ainz frunciera sus inexistentes cejas. Su ropa era una cosa, pero ¿por qué tenía que reaccionar de forma exagerada a todo? No, Ainz sabía la respuesta a eso. Ainz fue el creador de Actor de Pandora. En otras palabras, todos sus movimientos y gestos existían porque Ainz pensaba que eran elegantes. Por lo tanto, felizmente los incorporó al diseño del personaje. Uf, esto es realmente. En el pasado, había pensado que los uniformes militares eran muy geniales, y creía que los actores deberían ser dramáticos, pero ver a alguien tan inteligente como el hacer movimientos tan llamativos era. ¡Uwa, qué lamentable! Esas tranquilas palabras escaparon del corazón de Ainz, tan suavemente que nadie las escuchó. Esta fue su historia negra. Su historia negra, que vive y respira, Actor de Pandora. Si alguien más en el gremio estuviera presente para presenciar la conversión de este NPC en una persona real, probablemente estaría rodando por el suelo, riendo a carcajadas. Bueno, así era como se sentía. Él no estaba señalando con el dedo a nadie. Olvídalo, necesito recomponerme. Como uno de los no muertos, no tengo tiempo para ser sacudido por tales golpes psicológicos, se dijo Ainz en voz baja mientras se calmaba. Tienes razón. Tengo la intención de retirar codicia y generosidad, cáliz de Haijie, billones de espadas, y representación de la naturaleza y sociedad. ¿Y qué hay de los otros dos? Déjalos. Son ítems de un solo uso. El hecho de que sean tan poderosos significa que debes pensar en el momento y el lugar adecuados para usarlos. Entonces, también está la cuestión de cómo recuperar los ítems para volver a utilizarlos. De hecho, es así. Para estos tesoros legendarios, tan poderosos y potentes que son dignos de ser llamados cartas de triunfo, que pueden hacer posible lo imposible, o incluso cambiar la faz del mundo entero. Actor de Pandora, me gustaría poner a prueba tus conocimientos. Hay 200 ítems de clase mundial, pero ¿con cuántos estás familiarizados? Perdóneme, Momonga-sama, pero solo conozco a 11 de ellos. Ainz asintió en reconocimiento. Esos eran los ítems de clase mundial que poseía Ainz o Al-Gaun. No sabía que había uno más, Atlas, que les había sido robado. En otras palabras, había aprendido que el conocimiento de los NPC se veía afectado por su configuración, pero podían ignorar cualquier contradicción en sus historias de fondo. Ainz había observado a los NPC durante varios días. Había aprendido que los NPC parecían imitar a sus antiguos compañeros de gremio en las partes de sus personalidades que no estaban cubiertas por los detalles de sus personajes, así como en las relaciones interpersonales con otros NPC. Por ejemplo, la relación entre Shaltear y Aura, o entre Demiurge y Sebas. Ainz sonrió, aunque su expresión no cambió.
Entonces, básicamente, son como los hijos de todos. Se sentía como si sus amigos del pasado estuvieran a su lado una vez más. Alegraba el corazón de Ainz, pero al mismo tiempo se sentía terriblemente solo. Ainz negó con la cabeza para dispersar sus sentimientos heridos. Es así, actor de Pandora. Parece que te he hecho una pregunta inútil. Ciertamente no. Debo ofrecer mis más sinceras disculpas por mi falta de conocimiento. Con eso, se inclinó. Cada movimiento que hizo fue exagerado hasta el punto de ser ridículo. No importa. Pronto me dirigiré al mausoleo. ¿Ha pasado algo aquí? Por supuesto no. Todo dentro de este dominio es propiedad exclusiva de usted y de todos sus colegas, Momonga-sama. ¿Cómo podría pasar algo? Con una floritura teatral, hizo un gesto a su alrededor. Aunque, es con pesar en el corazón que confieso que esperaba que tuviera la intención de hacer uso de mis habilidades, Momonga-sama. Ainz hizo una pausa y comenzó a evaluar a esta criatura heteromórfica. Él estaba en lo correcto. En un momento, Ainz había tenido la intención de hacer uso de él. El actor de Pandora poseía un ingenio y una astucia que se situaba entre la cúspide de los habitantes de Nazarik. Si bien usualmente aplicaba dicha inteligencia a propósitos extraños, era muy difícil dejar de lado su sabiduría en momentos de gran necesidad. Además, el actor de Pandora poseía habilidades muy flexibles, hasta el punto en que podía reemplazar a todos los demás guardianes. Sin embargo, Ainz no lo había creado para tareas administrativas o de combate, sino para preservar las formas de Ainz o Al-Gaun y los recuerdos de sus camaradas. Eres mi último as en la manga, así que no tengo la intención de usarte para tareas insignificantes. Estoy realmente agradecido por eso. Con una expresión de su rostro que sugería que era reacio a hablar, probablemente, actor de Pandora, una vez más tomó una profunda reverencia. Entendido. Entonces, continuaré administrando la tesorería a partir de ahora. Hazme sentir orgulloso. Entonces, de ahora en adelante, llámame Ainz o Al-Gaun. Oh. Escucho y obedezco, mi creador, Ainz-sama. Después de que el actor de Pandora lo saludó, Ainz se dio la vuelta, como para mostrar que la conversación había terminado. En ese momento, una voz vino detrás de él. Sin embargo, Ainz-sama, aunque esto podría ofenderlo, le sugiero que dado que ha surgido una situación que requiere el uso de ítems de clase mundial, sería mejor que me permitiera dejar la tesorería y moverme por otros pisos. Tenía razón ahí. El actor de Pandora era un tesoro, pero sería una tontería perder tesoros más importantes porque todo lo que hizo fue exhibirlo en lugar de usarlo. Ahora era el tiempo de usarlo, teniendo en cuenta que esta era una situación de emergencia, y que por lo tanto tenía que mover el oro de la tesorería a la sala del trono. Después de tomar su decisión, Ainz se dio la vuelta, justo a tiempo para ver a actor de Pandora colocar una mano en el pecho, como para recomendarse a sí mismo. Ainz también escuchó un silencioso "uwa" de la inexpresiva Shizu. Ese sonido hizo una herida grave en el alma de Ainz, aunque su supresión emocional lo calmó de inmediato. El actor de Pandora era de hecho demasiado dramático, e hizo que su creador, Ainz, pensara que cada movimiento que hacía estaba diseñado para gritar, «Soy genial». Quizás tales acciones le encajarían si fuera un hombre guapo, pero en cambio era un cabeza de huevo, lo que las hacía terriblemente inadecuadas. Incluso hizo que Ainz se sintiera incómodo cuando lo vio. Ainz estudió en silencio al actor de Pandora durante un rato, y luego sacó un anillo de su bolsillo y se lo arrojó. El anillo trazó un arco a través del aire, aterrizando de forma ordenada en la mano de actor de Pandora. Este es el anillo de Ainz o Al-Gaun, y posee la habilidad de... Ainz levantó una mano, como para decirle al actor de Pandora que no continuara. Aunque parecía bastante decepcionado, Ainz decidió no hacerle caso. Esto es por si acaso. Albedo, informa a los vasallos de Nazarik sobre actor de Pandora. Antes de eso, solo debes viajar entre la sala del trono y la tesorería, actor de Pandora. Entendido.
Los dos respondieron al mismo tiempo, pero el actor de Pandora chasqueó los talones con gran fuerza, sacando el brazo que se estiró hasta la punta de los dedos y saludó de manera muy extravagante, o para decirlo menos amablemente, estaba exagerando. Ainz miró su cabeza de huevo y movió suavemente su cabeza. No era un mal tipo, y era bastante capaz, pero lamentablemente. Ugua. ¿Por qué lo diseñé con tal personalidad? Solía pensar que este tipo de cosas eran geniales. No, de hecho, sigo pensando que su uniforme es genial. Si Ainz pudiera sonrojarse, su rostro estaría rojo brillante. Hoy, actor de Pandora. Ainz agarró al actor de Pandora por los hombros, y lo hizo a un lado, como diciendo ven conmigo. Por supuesto, le dijo a Albedo y las criadas que se quedaran donde estaban. Tengo una pregunta importante para ti. Soy tu creador y al que eres leal, ¿verdad? Indudablemente, Ainz-sama. Porque como fui creado por ti, si deseas que pelee con los otros seres supremos, cargaré en la refriega sin dudarlo. Ya veo, entonces, tengo una petición para ti como ser humano, no, un hombre, no, como tu creador, pero podrías por favor no saludar más. Actor de Pandora centró sus ojos vacíos en los de Ainz, su confusión de las palabras de Ainz era evidente de ellos. Eso, como lo diría, tu saludo es bastante extraño, así que por favor no saludes más, en cuanto a tu uniforme, te hace ver muy fuerte, así que lo dejaremos así, pero por favor, de verdad, no saludes más. When es means God's will. Nota, en alemán de, si esta es la voluntad de mi Dios. ¿Eso es alemán? Tampoco hables así. No, puedes usarlo si lo deseas, pero no frente a mí. Te lo ruego. Sí. Esta fue la primera vez que actor de Pandora tenía tal expresión de sorpresa en su rostro, y su respuesta pareció un poco extraña. Después de darse cuenta de que sus caras estaban lo suficientemente cerca para un beso, Ainz retrocedió y pidió débilmente. Por favor, te lo ruego. No pensé que mi anulación de emociones se dispararía por algo como esto. Es peor que montar un hámster gigante. Apenas puedo creerlo. Aunque me gustaría discutir el asunto con más detalle, la situación es bastante urgente, así que lo dejaremos así por ahora. Entonces, hay algo que hay que hacer antes de entrar al mausoleo. Albedo, deja el anillo de Ainz o al gaún que te di con actor de Pandora. Ainz le explicó la razón a una confundida Albedo. Esta es la última trampa emplazada aquí, los avatares dentro están programados para atacar a cualquiera con un anillo, incluso si esa persona eres tú o yo. Ya veo, los intrusos usarían el anillo para llegar aquí. Por lo tanto, activarían esa trampa final. Malvado, ¿no crees? Por supuesto que no. Albedo se quitó a regañadientes el anillo de su dedo anular izquierdo envolviéndolo en un pañuelo de seda antes de entregárselo a actor de Pandora. Al ver esto, Ainz también se quitó el anillo y lo colocó en una caja que había producido de la nada. ¡Ah! Ainz exclamó. Parecía haber pensado en algo. Colocó el anillo con la caja que contenía todos los otros anillos que aún no había decidido regalar a la gente. Esto se debía a que todavía se consideraría que tenía el anillo puesto incluso si estuviera en su dimensión de bolsillo, lo que daría lugar a que los avatares lo atacaran si entraba en el mausoleo. Albedo-sama, podría dejarlo ir. Al escuchar esa voz vagamente molesta, Ainz se volvió para ver a Albedo y al actor de Pandora jugando al tira y afloja con el pañuelo de seda. Mi precioso. Ainz-sama lo dijo, ¿no? Si usas el anillo, serás atacada. Solo se lo está quitando por un tiempo. ¿Qué estás diciendo? Este es el anillo que me dio Ainz-sama. ¿Cómo podría? Albedo, no hay tiempo para esto. Si no está dispuesta a dejarlo con él, entonces yo debería. Mis disculpas, estoy lista ahora. Albedo lo soltó de repente, haciendo que actor de Pandora perdiera el equilibrio y se tambaleara hacia atrás con un grito. Es así, de entonces entra. Actor de Pandora, instruirás a Yuri y Shizu para que trasladen parte de la tesorería al Salón del Trono,
aunque podría ser problemático, ten en cuenta a Albedo y no use su anillo. En su lugar, usa el que te di. Muchas gracias, Ain-sama. No puedo soportar la idea de que otros utilicen el anillo que me regaló personalmente. Pero por supuesto, dado que se trata de una emergencia, no es que realmente no esté dispuesta. Solo quiero hacerle saber cuánto valoro ese anillo, Ain-sama, aunque estoy seguro de que ya lo sabe incluso sin la necesidad de que yo. ¿Entendido entonces? ¿Quién se quedará aquí y recibirá a Ain-sama cuando regrese? Una mirada que no encajaba con una elegante belleza cruzó el rostro de Albedo cuando el actor de Pandora interrumpió su autopromoción. Ains decidió apartar la mirada de Albedo en ese estado, para no estropear la imagen de la hermosa doncella en su mente. Deberíamos estar algún tiempo. Te notificaré con un mensaje, y podrás regresar por nosotros. Después de todo, no podemos dejar este lugar sin un anillo. Entendido. Ains y Albedo entraron al mausoleo, bajo los ojos del actor de Pandora y las dos sirvientas. Este lugar tenuemente iluminado estaba en un silencio sepulcral, y parecía un lugar adecuado para que los espíritus de los difuntos descansaran. Ains se sintió algo culpable por romper el silencio aquí, pero sin embargo, abrió la boca y le preguntó a la persona que viajaba a su lado. Así es, Albedo, ¿qué sabes sobre los ítems de clase mundial? Por lo que puedo decir, son los tesoros más valiosos que han recolectado los seres supremos. Son muy apreciados y uno de ellos está en mi posesión, pero eso es todo. Ya veo. Entonces, otro día, pondré en papel lo que sé sobre los ítems de clase mundial. Será más seguro que más personas conozcan esa información. Antes de eso, sin embargo, le informaré sobre estos ítems peligrosos. Ains comenzó a hablar de ellos mientras caminaba. Ítems de clase mundial. Estos ítems estaban estrechamente relacionados con el mundo del juego de Yggdrasil. El árbol del mundo Yggdrasil tenía innumerables hojas, pero luego apareció un monstruo gigantesco que devoró estas hojas, haciendo que cayeran una tras otra, hasta que solo quedaron 9. Estas 9 hojas fueron las encarnaciones anteriores de los 9 mundos: Asgard, Alfheim, Vanaheim, Nidavellir, Midgard, Jotunheim, Nibelheim, Eleim y Muspelheim. Sin embargo, ese monstruo come hojas continuó su avance sobre las 9 hojas restantes. Esta fue la historia de fondo en la que los jugadores se aventuraron en mundos desconocidos para proteger su propio mundo. ¿Qué representan esos ítems de clase mundial? Eran equivalentes a esas otras hojas. En otras palabras, un solo ítem de clase mundial representaba un mundo. Por lo tanto, el principio de diseño básico de los ítems de clase mundial era que poseían un poder enorme, y de hecho, muchos ítems de clase mundial eran extremadamente poderosos. Muchos jugadores incluso habían expresado la opinión de que estos ítems estaban demasiado desequilibrados, pero los desarrolladores simplemente respondieron: las posibilidades del mundo no son tan pequeñas, y no mostraron ninguna intención de cambiar estos rompedores de equilibrio. Los desarrolladores parecían tener una debilidad por la palabra mundo, por lo que cualquier clase o monstruo con mundo en su nombre solía ser mucho más fuerte de lo normal. Para los desarrolladores, el último jefe increíblemente poderoso de la historia principal de la campaña, conocido como el Devorador de Mundos, era el enemigo de clase mundial. Además, solo los ganadores de un torneo celebrado en cada mundo podrían convertirse en campeones del mundo. Justo cuando Ains llegó a esa parte, los dos llegaron a 2 filas de nichos perfectamente flanqueados, cada uno lleno con una estatua vestida con equipo de batalla. Este lugar se parecía al Lemegeton, por sus arreglos mágicos y el ambiente en el aire. Sin embargo, mientras que los demonios del Lemegeton no estaban armados, todas las estatuas aquí lucían un equipo increíblemente poderoso, y su potencia rivalizaba con el equipo de batalla principal de Ains. Ains-sama, estas estatuas están hechas a imitación de los seres supremos. Así que te diste cuenta. Así es, los avatares son estatuas hechas a la imagen de mis antiguos compañeros. Sin embargo, mientras que se puede decir que son muy fuertes, se ven feos, ¿verdad? No creo que haya logrado capturar ni el 10% de su maravillosidad.
como alguien que fue creada por los seres supremos, no hay forma de que no me dé cuenta. ¿Es eso así? Sí, así como así. Sin embargo, Ain-sama, por el nombre de este lugar, y estas estatuas, ¿podría ser que los otros seres supremos han fallecido? Eso no es exactamente correcto. No, tal vez esa fue la respuesta correcta. Ainz se detuvo en seco y silenciosamente miró por encima de las estatuas mientras ese pensamiento pasaba por su cabeza. Albedo no tenía idea de qué pensar del silencio de Ainz, y una expresión de inquietud se extendió por su rostro. Ningún hombre podría permanecer indiferente ante una mirada triste en una belleza de clase mundial como ella. Además, ella era la obra amorosa de uno de sus camaradas anteriores. Aunque Ainz era un no muerto, su corazón todavía se llenaba de culpa y ansiedad. Sin embargo, Ainz nunca había tenido novia, ni siquiera amigos en la vida real, así que no tenía idea de lo que podía decir para consolarla o mostrar simpatía. Presa del pánico, Ainz miró desesperadamente a su alrededor, tratando de pensar en algo que decir. En ese momento, Ainz notó algo y habló reflexivamente. ¿Tú ves esos 4 espacios vacíos? Después de asegurarse de que los ojos de Albedo estuvieran en esa dirección, Ainz explicó por qué no había estatuas allí. Pondré mi propio avatar en uno de estos nichos. Por supuesto no. El hecho era que Ainz era quien había construido y puesto a los avatares. Por eso, si Ainz dejaba el juego, no habría nadie para poner el avatar de Ainz allí para él, dado que nadie más permanecería en el gremio. Los miembros de su gremio habían dicho, puedes tenerlos, y luego dejaron el juego después de transferirle su equipo y ítems de pago. Luego, Ainz había usado sus propios ítems de pago para hacer estos golems, con el fin de poner en uso su equipo y servir como un monumento para sus amigos que habían dejado el juego. Por eso también los avatares se veían tan feos. Al hacer el actor de Pandora, Ainz tenía los datos visuales de los miembros de su gremio a mano, pero Ainz no poseía la habilidad o las habilidades necesarias para hacer un personaje que pudiera parecerse a los miembros del gremio desde cero. Por lo tanto, usó datos visuales adquiridos y los instaló en el cuerpo de un golem. El resultado fueron estos monstruos de pesadilla, cuyas extremidades eran demasiado largas o demasiado cortas, o cuyas cabezas estaban demasiado agrandadas. Sin embargo, esa fealdad desigual les dio un aire siniestro e indujo un intenso malestar en la gente. Por lo tanto, desde el punto de vista de hacer un conjunto de guardianes finales, Ainz consideró que habían resultado sorprendentemente bien. ¿Cómo debería decir esto? Parecen títeres que hice cuando era niño. Es un poco vergonzoso. Además de la vergüenza, sin embargo, había otra emoción que sentía Ainz. Eso fue la soledad. Cuando sus camaradas abandonaron el juego uno tras otro, Ainz creó los avatares para almacenar su equipo. Aquellos amigos suyos que no habían abandonado el juego le habían preguntado una vez por qué había hecho los avatares, y así les había respondido. Podría necesitar usarlos como una línea defensiva final de guardianes. Sin embargo, a medida que la cantidad de miembros disminuyó constantemente, la motivación detrás de la creación de los avatares fue simplemente porque se sentía solo. Después de todo, tenía cada vez menos amigos que podían jugar con él. Había creado los avatares para simbolizar las luchas que él y sus amigos habían compartido en la gran tumba subterránea de Nazarik, y para compensar su ausencia. Esta fue también la razón por la que a este lugar se le llamó el mausoleo. Inicialmente, fue conocido como el santuario más íntimo de la tesorería. Pero Ainz había cambiado su nombre en memoria de los amigos que habían abandonado, o más bien, desaparecido de Yggdrasil, y convertido este lugar en un lugar de descanso para sus compañeros. Dicho eso, todavía quiero creer que mis amigos también fueron traídos aquí. Por lo que sé, todo el mundo podría estar en algún rincón de este mundo. Justo cuando Ainz se hundió en pensamientos profundos, un grito de dolor hizo eco a través del pasaje. Por favor no diga eso. La soledad que había sentido se desvaneció en un instante, y cuando Ainz rápidamente se volvió para mirar a Albedo, una sensación de sorpresa aún más poderosa lo asaltó.
Los ojos de Albedo se llenaron de lágrimas, y parecía que fluirían libremente si parpadeaba un poco. Ain-sama. Nuestro misericordioso y compasivo maestro Ain-sama, el único de los seres supremos que permaneció con nosotros hasta el final, aquel a quien le debemos nuestra máxima lealtad, por favor no diga eso. Es mi más sincero deseo que seas nuestro Señor y Maestro por toda la eternidad. Albedo cayó de rodillas ante Ains. Su voz se ahogó mientras repetía con voz ronca, por favor, por favor. Sonaba como una oración y un grito de dolor, como si tosiera sangre, al mismo tiempo. Ains nunca había visto a nadie suplicar con tanta seriedad en el transcurso de su vida. No había esperado que su broma tuviera tal efecto en Albedo, y Ains estaba lleno de culpa cuando se inclinó para ayudar a la arrodillada Albedo. Perdóname. ¿No había pensado eso una vez que sus propios amigos lo habían abandonado? ¿Que no había sentido la desesperación cada día que estaba solo en la gran tumba subterránea de Nazarik, porque no había nadie más? ¿No había sentido rabia por esa soledad? Conociendo esta miseria y amargura, ¿por qué no había entendido los sentimientos de Albedo? ¿Por qué había sometido a Albedo a este dolor? Después de ayudarla a levantarse, Ains vio que el rostro de Albedo estaba surcado de lágrimas y sus ojos aún estaban húmedos. Ains sacó un pañuelo y, torpemente, trató de limpiar sus lágrimas. Quería disculparse de nuevo, pero al final no dijo nada, por falta de palabras adecuadas. Carecía de experiencia con las relaciones interpersonales, y no sabía cómo consolarla y detener sus lágrimas. Al final de su ingenio, la llorona Albedo le suplicó a Ains. Ains-sama, por favor prométame que no nos abandonará y se irá. Lo siento, pero... Ains no pudo continuar después del pero. Eso fue porque había pensado en algo, pero Albedo parecía haber asumido que su silencio se debía a otra razón. ¿Por qué? ¿Por qué no puede prometerme eso? ¿Estaba pensando en abandonarnos también? ¿Por qué? ¿Qué le ha disgustado? Todo lo que necesita hacer es explicarme y me corregiré inmediatamente. Si me consideras un obstáculo, acabaré con mi vida en el acto. No. Ains gritó. Los hombros de Albedo se tambalearon en estado de shock. Por favor, escúchame. Primero, actualmente, no hay forma de salvar a Shaltear. Su control mental es definitivamente el efecto de un ítem de clase mundial. La única forma de protegerse contra los efectos de un ítem de clase mundial es tener un ítem de clase mundial contigo o una clase de trabajo especial. Ains secó las lágrimas de Albedo como si fuera una joven. Ella sollozó y luego preguntó. ¿Entonces la razón por la que vino aquí fue para retirar un ítem de clase mundial? Correcto. Quería que los guardianes tuvieran sus propios ítems de clase mundial. El hecho es, probablemente, uno podría deshacer el control de la mente de Shaltear con un ítem de clase mundial similar, pero no sé si debería usar los ítems de clase mundial con. ¡Qué maestro despiadado soy! Pensar que en realidad valoraría un ítem insignificante sobre uno de mis leales subordinados. Eso no es cierto. Los ítems de clase mundial se obtuvieron gracias a los esfuerzos de los seres supremos, y por eso son más valiosos que nosotros. Realmente. Si estuvieran en el juego, Ains estaría de acuerdo con ella, aunque parte de él sentiría lo contrario. Sin embargo, bajo estas circunstancias, el hecho era que Ains no se atrevía a usar estas cartas de triunfo. Entre todos los ítems de clase mundial que rompen el equilibrio, estaban los 20 ítems conocidos como los 20. Los 20 poseían un poder incomparable. Había un ítem famoso entre los 20 llamado Longinus, lanza mata dioses, que podía eliminar por completo su objetivo, pero el precio por el que el usuario pagó fue el de eliminarse a sí mismo por completo. No había forma de restaurar los datos de cualquier persona eliminada por ese ítem de clase mundial, excepto mediante el uso de los poderes de resurrección de otro ítem de clase mundial. Ni los ítems de pago ni los hechizos de resurrección funcionarían. Si alguien lo usara en un NPC de Nazarik, incluso reduciría los niveles máximos creables de NPC, la característica especial de la base de un gremio.
Ainz pensó en varios otros ítems igualmente locos. Estaba Ahura Mazda, dios bueno del halo, que tenía un efecto potente en cualquier cosa con un valor de karma negativo, y su área de efecto podía abarcar un mundo entero. Estaba Superación de los 5 elementos, que podría solicitar a los desarrolladores de Yggdrasil que cambiaran parte del sistema mágico. También estaba Ouroboros, Anillo de la Serpiente Eterna, que podría solicitar un cambio de mayor alcance en el sistema que es Superación de 5 elementos. Luego, estaba el ítem de clase mundial más poderoso, Salvador del mundo. Normalmente, solo tenía el poder de un garrote ordinario, pero podía crecer en fuerza sin límite. Un solo enemigo con este ítem podría conquistar la totalidad de la gran tumba subterránea de Nazarick, incluso en el apogeo de su poder con todos sus miembros presentes. Los ítems conocidos como los 20 eran tan poderosos que desaparecían después de usarse una vez, por lo que no podía soportar usarlos a la ligera, sino que los trataba como cartas de triunfo. Ainz O'Al-Gaun se enorgullecía de poseer 2 de los 20. Solo se usarían contra enemigos de poder equivalente, porque solo los ítems de poder coincidente podrían rivalizar con ellos. Además, una cosa era que simplemente desaparecieran después de su uso. Pero, ¿qué pasa si caen en manos de otra persona después de desaparecer? ¿Y si cayeran en manos de los enemigos de Nazarick? Nazarick estaba protegido por ítems de clase mundial, por lo que el interior no debería verse afectado, pero si las cosas iban mal, el enemigo podría sitiar la entrada. Por tanto, tenía que encontrar alguna otra manera de salvar a Shaltear, sin usar ítems de clase mundial. Albedo, estoy agradecido por tus palabras. Ahora te diré la razón por la que estuve en silencio hace un momento. Su cuerpo todavía se sentía como el humano que alguna vez había sido. Ainz respiró hondo, como lo había hecho mientras estaba vivo, porque sabía lo importantes que serían las palabras que vinieron a continuación. Tengo la intención de desafiar a Shaltear a una batalla 1 contra 1. Por lo tanto, no estoy seguro de poder regresar con vida. Entiendo que debemos pelear con Shaltear, porque dejarla libremente es la peor opción posible. Ainz asintió en su corazón. No sabía por qué el enemigo no le había dado ninguna orden a Shaltear, pero una vez que lo hicieran, la situación se volvería terrible, porque todo sobre Nazarick podría terminar siendo expuesto. Aún así, ¿por qué debe ser una pelea 1 a 1? ¿No podemos ganar por números? ¿No podemos ayudarlo? Mientras limpiaba las lágrimas recién derramadas de Albedo, Ainz respondió. No es eso, Albedo. Confío en ti. Es solo que, bueno, hay 3 razones. La primera, es porque dudo ser adecuado como maestro. ¿Cómo puede decir eso, Ainz-sama? Ainz levantó la mano para interrumpirla. Ya que consideré la posibilidad de que existieran jugadores, también debería haber pensado en la existencia de ítems de clase mundial. Por lo tanto, me pregunto si una persona de pensamiento tan lento como yo tiene algún valor como gobernante, y si estoy calificado para liderar a todos. ¿Su sola presencia es suficiente valor, Ainz-sama? Si hay alguna insuficiencia, lo ayudaremos con todas nuestras fuerzas. Gracias, pero la persona más responsable de este incidente soy yo. Si este mundo realmente poseyera un Longinus, entonces era posible que todos los guardianes fueran erradicados por el precio de la vida de un aldeano. Era bastante malo que Shaltear hubiera sido controlada mentalmente, pero cuando uno se daba cuenta del peligro antes mencionado, se había tomado notablemente a la ligera. Y entonces tiene la intención de expiar sus pecados luchando contra Shaltear en un combate a solas, pero ¿quién podría castigarle, Ainz-sama, el gobernante más alto de Nazarick? Eso no es todo. Esta es la segunda razón, el hecho de que Shaltear esté sola. Bien podría ser una trampa, de hecho, podría ser una trampa fatal. Al ver la expresión de asombro en el rostro de Albedo, Ainz continuó hablando. Nosotros Ainz O'Al-Gaun a menudo utilizábamos métodos para matar jugadores, similares a como Shaltear está ahora. Utilizábamos a uno de nuestros miembros como cebo, y luego cazábamos a cualquier presa que conseguíamos enganchar. Por supuesto,
Existía una alta probabilidad de que muriera el cebo, pero a cambio, nos aseguraríamos de que todos los enemigos que atacaran fueran eliminados. Si ese es el caso, Ainz-sama. Espera un minuto, no he terminado. ¿Sabes lo que más temíamos cada vez que colocamos una trampa como esta? Sin esperar una respuesta, Ainz procedió a responder su propia pregunta. Ese sería el número de atacantes fuera menor que el número de personas utilizadas como cebo. Cuanta menos gente engancháramos, más teníamos que preocuparnos de que los emboscadores enemigos volvieran la trampa contra nosotros. Después de ver el que nacía la comprensión en los ojos inyectados en sangre de Albedo, el jadeante Ainz exhaló de todos modos. Y la última razón es porque Shaltear tiene que morir. En ese caso, déjeme ir. Soy la más adecuado para la tarea, ya que tengo un ítem de clase mundial propio. ¿Estás segura de que puedes ganar? No me mientas, dime tus probabilidades de victoria. Albedo se mordió el labio bajo la mirada tranquila de Ainz. Albedo, tienes razón. Shaltear es muy fuerte. Shaltear Bloodfallen. Ella era la guardiana más fuerte de la gran tumba subterránea de Nazarik. Ni siquiera Albedo, no, nadie entre los otros NPC de nivel 100 era capaz de enfrentarla. Por eso debo ser yo. Yo soy el único que puede enfrentar a Shaltear en una pelea de 1 a 1 y ganar. Bueno, sobre eso, tal vez podrías derrotarla con tu equipo completo, pero... Ainz lucía un conjunto completo de ítems de clase divina y todo tipo de ítems de pago, mientras que Shaltear solo tenía un solo ítem de clase divina, su lanza Spuit. Ainz tenía una gran ventaja en términos de calidad del equipo. Sin embargo, lo que Albedo no había dicho era la razón por la que las posibilidades de victoria de Ainz eran escasas. Ainz también era plenamente consciente de esa razón. Fue porque Shaltear Bloodfallen era la némesis de Ainz o Al-Gaun. Ainz interpretó a un mago no muerto, y su estructura de personaje se centró en las clases de tipo nigromante. En otras palabras, su personaje había sido creado por entretenimiento. Shaltear, por otro lado, se había hecho con una estructura optimizada. Además, las clases de lanzador de magia divina de Shaltear podía usar muchos hechizos que eran muy eficaces en los no muertos, y ella era experta en el combate cuerpo a cuerpo. Estas dos razones eran bastante malas, y además de eso, los hechizos nigrománticos que Ainz favorecía no funcionaban bien en Shaltear. Ainz no podía usar su especialidad contra Shaltear, y Shaltear tenía una ventaja al luchar contra los no muertos. Además, Ainz normalmente no equipaba sus mejores ítems porque temía que fueran robados. Por lo tanto, cuando chocaran, las posibilidades de Ainz serían muy bajas. Peor aún, es posible que no tenga ninguna posibilidad. ¿Entonces estás diciendo que las circunstancias no me favorecen? Ainz tenía razón en ello. Albedo bajó la cabeza. Ese podría ser el caso, estuvo de acuerdo Ainz. No debería poder vencer a Shaltear. Aún así, verás que el título de gobernante supremo de Nazarik, el cual usas para llamarme, no es para mostrar. No hay nada de malo en tu pensamiento, pero es un error. Después de todo, solo posee el conocimiento que le ha sido infundido. ¿Qué significa eso? ¿Qué experiencia tienes? ¿Qué experiencia? El rostro de Albedo se puso rojo brillante en un instante. Sí, experiencia en combate. Ah. Eso es lo que quiso decir. Sí, puedo aprovechar al máximo la fuerza que los seres supremos me han dado. Así que creo que cuenta como tener mucha experiencia. Ainz negó con la cabeza para rechazar la respuesta de Albedo. Había aprendido mucho al luchar contra esa mujer Clementine. Eso no está bien. Ser capaz de ejercer poder y ganar experiencia son cosas completamente diferentes. ¿Recuerdas la invasión a gran escala de Nazarik? ¿Estás familiarizado con los recuerdos de Shaltear de haber peleado contra jugadores? No pregunté en detalle, pero ella dijo que recordaba vagamente que la mataron una vez. Aparte de eso,
Albedo negó con la cabeza para indicar que no. Normalmente, ella y yo éramos los que manejamos intrusos solitarios, esa tacañería ayudó bastante. Siendo ese el caso, debería ser yo quien vaya, ya que tengo las mayores posibilidades de ganar. Ainz sonrió con frialdad. Naturalmente, su rostro no se movió. Sin embargo, Albedo parecía haber sentido la sonrisa de su soberano absoluto, y sus mejillas se sonrojaron, como si mirara al hombre que adoraba. Ainz desafió a una persona que no estaba aquí. Cuando era el maestro del gremio de Ainz o Algaun, mis posibilidades de victoria en el combate jugador contra jugador, PvP, eran bastante altas, acepto que, perdí contra personas que tenían configuraciones impecables, pero ¿cómo podría ser derrotado por alguien que solo se basa en estadísticas altas? Más importante, tenía una estrecha amistad con Peroroncino. Esto es lo que quieren decir con la batalla termina antes de que comience, ¿lo entiendes? Shaltear. Ainz-sama, ya no intentaré detenerle. Sin embargo, quiero que me prometa que volverá aquí sano y salvo. Ainz estudió a Albedo en silencio y luego asintió lentamente. Te prometo que derrotaré a Shaltear y regresaré a este lugar. Un vasto mundo verde esmeralda se extendía ante él. Ainz miró a su alrededor, y luego se rió entre dientes ante su reflejo post-teletransportación para comprobar si había alguien cerca. Si había alguien que necesitara a Ainz a tener en cuenta, habrían atacado hace mucho tiempo, sin darle la oportunidad de mirar a su alrededor. Por el bien de la seguridad, también había elegido teletransportarse a un punto a más de 2 kilómetros de Shaltear. Si bien ya había comprobado los alrededores con magia, no había forma de garantizar por completo que el usuario del ítem de clase mundial que había controlado mentalmente a Shaltear no estuviera cerca. Sin embargo, al final todo lo que pudo hacer fue tratar de no preocuparse innecesariamente. Cuando Ainz giró sus hombros con alivio, miró hacia atrás, a las dos personas que lo seguían. Vamos a separarnos aquí, le dijo a Aura y Mare. Eran las únicas dos personas a las que Ainz les había permitido caminar con él antes de la inminente batalla. Ya había ordenado a los subordinados que tenían tareas fuera, regresaran a Nazarik. Aparte de Aura y Mare, solo Sebas y Selushen seguían fuera. La principal razón por la que los había elegido fue para jugar con la debilidad emocional de sus enemigos. A diferencia de Demiurge y Cocytus, que eran heteromorfos, Aura y Mare eran humanoides. Quizás su enemigo no estaría dispuesto a matar a niños humanoides tan adorables. Por supuesto, quizás el enemigo sea realmente tan despiadado. Aún así, quería tener gente cerca en caso de que sucediera algo. Aunque, puede que no ayude en absoluto. Ainz miró los dos guanteletes que no coincidían en las manos de Mare. La derecha tenía la forma de la elegante mano de un ángel y brillaba con luz plateada, pero la izquierda se parecía a la garra de un demonio, cubierta de ganchos y púas. El resplandor carmesí del magma se filtró a través de las fisuras en su superficie. Luego, se volvió hacia Aura y al gran pergamino detrás de ella. Si te superan en número, retírate a Nazarik inmediatamente. Entendido. Aura asintió con la cabeza, su rostro rígido. Mare también se apresuró a bajar la cabeza. Escuchen bien, deben retirarse. Esto también es parte de mis planes. Además, los ítems que les he dado son los tesoros de Nazarik. No pueden permitir que se los lleven, pase lo que pase. De alguna manera, pueden considerarse más valiosos que ustedes. ¿Lo entienden? Exhortó Ainz. Ainz se sintió incómodo por la respuesta algo reacia de Aura. Si desobedecía sus órdenes debido a su lealtad, podría ocasionar un problema fatal. Después de escuchar sus respuestas, una enérgica, otra tímida y retraída, surgió una pregunta en el corazón de Ainz. En verdad, ¿cuál valoró más? No quería usar un ítem de clase mundial para salvar a Shaltear. Desde ese punto de vista, se podría decir que valora más los ítems. Sin embargo, la razón para no usar los ítems de clase mundial era la misma que le había dicho a Albedo en la tesorería. Eran ases en la manga, lo que podía convertir cualquier derrota en una victoria.
Una cosa era si no hubiera otra forma de salvar a Shaltear, pero como aún había otra posibilidad, sería más prudente no usarlos todavía. Dejando estas razones a un lado, ¿cuál era más importante? Los NPC, que habían sido cuidadosamente elaborados por sus compañeros, y que ahora eran seres sapientes y leales, o los ítems de clase mundial, que simbolizaban las aventuras que habían elevado la reputación de Ainz o Alga aún dentro del juego Yggdrasil. Aunque Ainz pensó profundamente sobre el asunto, el hecho de que no pudiera encontrar una respuesta lo preocupó. Quizás podría haber sido capaz de dar su respuesta de manera concluyente antes de venir a este mundo, pero ahora no puede. Los resultados del labor minuciosos e intrincados de sus compañeros eran estos NPCs, que tuvieron la capacidad de pensar y sentir. Porque planeo matar a esta NPC, que es como un niño. Planeo matar a la hija de Peroroncino. La frustración llenó el corazón de Ainz. También se podría llamar a esto una forma de culpa. Sin embargo, la aguda mirada de Ainz se centró en la posible ubicación de Shaltear. Es la única forma de romper el control de un ítem de clase mundial. Había dicho esas palabras para convencerse a sí mismo. Después de ver las miradas en los ojos de Aura y Mare, Ainz sintió que no era bueno preocuparlos más y cambió de tema. Entonces, trabajen junto con ellos. Vigilen los alrededores. Ainz señaló los 4 enormes trozos de carne que les estaban abriendo camino. Tenían 2 metros de ancho y sus cuerpos eran de color rosa. Sin embargo, estos monstruos tenían innumerables ojos blancos nublados. Parecía como si los ojos de todo tipo de cadáveres hubieran sido cosidos al azar. Estos eran seres no muertos creados con la habilidad de crear no muertos de alto nivel, cadáver de glóbulos oculares. Ainz había gastado los usos diarios de esa habilidad para hacer estos cadáveres de glóbulos oculares, porque eran la némesis de los seres sigilosos, ya sea que usaran magia o habilidades para hacerlo. Sus ojos nublados no eran ornamentales, sino que poseían una percepción sobresaliente. Incluso el guardabosques especializado, Aura, no pudo igualarlos. Aunque su nivel de combate efectivo era bajo, su énfasis estaba en la capacidad de detección, y no en el poder de combate, por lo que su objetivo era que apoyaran a Aura para las tareas de detección. ¿Entendido? Sin embargo, ¿obedecerán mis órdenes? No habrá problemas en ese sentido. Lo garantizo. Por lo tanto, debe vincular sus mentes con la magia. De esa manera, puede actuar como un centro de comando y patrullar el área en paz. Ok. Aunque sería más rápido para mí ir yo mismo, no sabemos dónde están esos tipos. Entendido entonces, después de que Mare use su magia para mejorar el sigilo, tomaremos a estos tipos y nos mantendremos en secreto. Eso suena bien. Te lo dejo a ti. Ainz sonrió en silencio, aunque no se podía ver, ya que su rostro no podía moverse. La última persona en entrar a la habitación fue Demiurge, quien se tiró en un asiento vacío. Ilustraba claramente su estado de ánimo, dado que nunca actuaría tan crudamente en circunstancias normales. Bueno, ¿hay alguna explicación para esto? Demiurge entrecerró los ojos mientras dirigía esa intensa pregunta a Albedo, sentada frente a él en la mesa. ¿Por qué aceptaste esto? Su tono era uniforme, pero eso era simplemente un velo delgado que cubría la superficie. Todos podían sentir las púas en sus palabras. Cuando una persona típicamente tranquila mostraba una gran emoción, la distancia entre su comportamiento habitual y la anormalidad hacía que esa emoción pareciera aún más intensa para los demás. Sin embargo, esto no era del todo exacto, porque Demiurge estaba muy alterado y ninguno de sus camaradas había visto tal agitación en él antes. Sin embargo, ante este interrogatorio, lleno de hostilidad, o incluso de intención asesina, Albedo permaneció impasible. Esta fue la decisión de Ainz-sama. ¿Cómo podemos los subordinados oponernos a? ¿Por qué? La pregunta cortó la respuesta de Albedo con la finalidad de una hoja de guillotina. ¿Por qué? Cuando Ainz-sama se fue a la ciudad humana, Errantel, fuiste tú quien insistió en que un guardián lo siguiera. ¿Por qué accediste a esto ahora?
Deberías estar preocupada por la seguridad de Ain-sama ahora, como lo estabas entonces. Albedo inclinó la cabeza en respuesta y la cara de Demiurge se contrajo visiblemente. Entonces, te lo preguntaré de nuevo. ¿Por qué permitiste esto? Su ira pareció estremecer la habitación. Esta intensidad era por completo diferente al Demiurge del que estaban familiarizados. Cocytus giró lentamente la cabeza, mirando a las dos personas que se miraban fijamente. Había preocupación en sus ojos. Además, deberías haber sabido que Ain-sama estaba mintiendo, ¿verdad? Demiurge preguntó, su voz baja y enojada. Después de que Albedo asintió de nuevo, Cocytus exhaló bruscamente. Ambos sabían que este sonido claro y agudo era el que hacía Cocytus cuando estaba confundido. Anteriormente, tú dijiste que Ain-sama te dijo sus razones para dejarlo ir solo, pero ¿no lo encontraste extraño? Desde el punto de vista de Ain-sama, un ataque secuencial sería más seguro. Nosotros podríamos atacar en olas y reducir el HP y MP de saltear. Tienes razón, Cocytus. No hay forma de que Ain-sama no pueda pensar en una estrategia que podamos idear fácilmente. En otras palabras, Ain-sama estaba mintiendo deliberadamente para ocultar algo más. ¿Qué razón es esa? No tengo idea, por eso lo pregunto. Ya que no sabías la razón, ¿por qué dejaste que Ain-sama fuera solo? Es porque Ain-sama ahora es una persona completamente diferente a como era hace varios días. Demiurge abrió los ojos entrecerrados levemente para mostrar que estaba confundido por esto, como si le pidiera a Albedo que continuara con su explicación. En ese momento, Ain-sama no parecía un hombre, pero en cambio, como lo diría, sí, esto puede sonar irrespetuoso, pero en ese momento, parecía un niño que estaba tratando de escapar. No sentí eso en absoluto. ¿Estabas equivocada, quizás? Demiurge desvió su mirada hacia el monitor de cristal, dentro de la habitación. Su superficie mostraba la forma de su maestro caminando más profundamente en el bosque. Realmente. No creo que me equivoque con la expresión del rostro del hombre que amo. Albedo también estaba mirando el monitor de cristal, con la mirada de una doncella enamorada en su rostro. Sin embargo, esa expresión solo enfureció al ya frustrado Demiurge. ¿Y qué? ¿Qué pasa con esta expresión? En este momento, Ain-sama tiene una expresión de gran convicción en su rostro. Como mujer, tal vez es desleal pensar de esta manera, pero cuando sé que mi amado maestro tiene la intención de ver a través de su convicción hasta el final, no voy a decir nada más. Además, Ain-sama me ha prometido que volverá a este lugar una vez más. Una vez que vio que Albedo no iba a continuar, el visiblemente disgustado de Demiurge dijo: ingenua. Irracional. Simplemente estás tomando decisiones basadas en tus sentimientos. Ain-sama es el ser supremo final que permaneció aquí. Una vez que sabemos que su vida está en peligro, es nuestro deber eliminar ese peligro. Incluso si somos reprendidos por ello, incluso si perecemos al hacerlo, deberíamos actuar. ¿No es así? Hubo un ruido sordo cuando Demiurge se levantó de un salto. ¿A dónde vas? La voz de Demiurge era bastante tranquila cuando se dio la vuelta para irse. Necesitas preguntar. Obviamente es para enviar a mis secuaces. Demiurge sintió que algo corría hacia él y se volvió para mirar. Él vio a Cocytus, blandiendo un arma de clase divina. Ya veo, entonces la razón por la que me convocaste aquí y me ordenaste que viniera a este lugar fue por esto, ¿no es así, Albedo? De hecho, Demiurge. El séptimo piso ya está cerrado a nombre mío y de Ain-sama, y tenemos el control de todos los vasallos. ¿Necesito decirte las órdenes de quién obedecerán? Tontería. ¿Cómo asumirás la responsabilidad si Ain-sama muere? Ain-sama es la última entidad restante a la que podemos prometer nuestra lealtad. Ain-sama regresará. ¿Cómo puedes estar tan segura de eso? Los ojos de Demiurge se agrandaron, pero no había globos oculares dentro de sus cuencas.
En cambio, tenía piedras preciosas, que carecían de pupilas o esclerótica, pero que estaban intrincadamente talladas con innumerables facetas brillantes. Creer en su maestro. Este es nuestro propósito, como aquellos que fueron creados por ellos. La boca de Demiurge se había estado abriendo y cerrando todo este tiempo, pero ahora la cerró firmemente. Esto se debía a que él sentía que ella podría tener razón. Los NPC de Nazarick eran absolutamente leales a los 41 seres supremos, pero la forma en que expresaban su devoción variaba de persona a persona. Por lo tanto, era natural que Demiurge y Albedo pudieran tener diferentes opiniones sobre cómo mostrar su lealtad. Sin embargo, la idea de lealtad de Albedo sacudió a Demiurge hasta la médula. Aún así, seguía preocupado, y debido a que el malestar en su corazón no se había desvanecido, había dado voz a esas palabras. Si Ain-sama desaparece como los otros seres supremos, ¿a quién seremos leales? Fuimos creados para serles leales a ellos, pero, una vez que los perdamos, ¿qué razón tendríamos para existir? Como para ocultar sus propias emociones, Demiurge se sentó con fuerza en la silla, completamente diferente a como solía hacerlo. Si algo le sucede a Ain-sama, renunciarás a tu puesto de supervisora de los guardianes. Demiurge, tu atrevimiento, al pedirle a Albedo, a renunciar a la posición de supervisora de los guardianes, la cual los seres supremos le dieron. Esto es traición. La respuesta de Albedo al asombrado Cocytus fue una simple sonrisa. Eso estará bien. Sin embargo, Demiurge, si Ain-sama regresa sano y salvo, me obedecerás obedientemente si ocurre una situación similar. Por supuesto. Entonces, Cocytus, ¿qué piensas de las probabilidades de Ain-sama? Cocytus les informó tranquilamente a los dos de su opinión. 3-7, con Ain-sama, siendo 3. Los hombros de Demiurge temblaron. No podía fingir que no había escuchado las palabras desfavorables que acababa de pronunciar Cocytus, el guerrero más poderoso presente. Sin embargo, Albedo fue diferente. Al escuchar ese pronunciamiento, continuó sonriendo, su rostro rebosante de suprema confianza. ¿Es eso así? Entonces, observemos cómo Ain-sama convierte esas probabilidades en una victoria. Después de separarse de los dos, Ains caminó hacia la ubicación de Schaltear. La razón por la que pudo discernir las direcciones de norte, sur, este y oeste y dirigirse directamente hacia Schaltear fue gracias a sus habilidades. Después de atravesar los árboles, vio a Schaltear. Se veía completamente diferente a como lo había hecho antes, como una muñeca, y eso hizo que Ains se sintiera triste. Al mismo tiempo, estaba enojado consigo mismo, pero estaba mucho más enojado con el usuario de ese ítem de clase mundial. Maldita sea. No maldijo en voz alta, pero la intensidad de esas palabras implicaba una ira tan poderosa que incluso Ains no pudo reprimirla por completo. Esto fue a pesar de ser uno de los no muertos, que se resistían a tales oleadas de emoción. Decidí difundir el nombre de Ains o Al-Gaun para encontrar a mis amigos. Ese fue el método que elegí. Por lo tanto, tomé medidas de manera discreta para evitar conflictos sin sentido. Y, sin embargo, ¿por qué sucedió esto? ¿Quiénes eran? ¿A quién pertenecían? ¿Qué querían? ¿Por qué habían usado un ítem de clase mundial en Schaltear? No importa quiénes son, una vez que sepa sobre ellos de Schaltear, los acabaré seguro. El cráneo inmóvil de Ains estaba aparentemente retorcido por el odio negro, burbujeante y la intención asesina dentro de él. Te arrepentirás profundamente de tu estupidez. Si lo que quieres es una pelea con Ains o Al-Gaun, entonces tendrás una pelea. Después de dar voz a la ira en su corazón, la frustración de Ains disminuyó lentamente. La verdadera batalla comenzaría ahora, y tenía que calmarse para enfrentarla. ¡Qué tonto soy! Sé que hay mejores formas de hacer esto. Ains esbozó una sonrisa de autocrítica. ¿Es esto culpa? ¿O es porque no me atrevía a afrontarlo, solo quería huir?
Shaltear era la más fuerte de los guardianes, pero no era mucho más fuerte. Si los otros guardianes atacaban en oleadas, la victoria estaría asegurada. Sin embargo, había una razón por la que Ainz no había elegido ese método. Fue porque no quería ver a sus amados hijos matándose entre ellos ante sus ojos. Si ella hubiera traicionado a Ainz o al-Gaun por su propia voluntad, Ainz habría tomado esa traición con calma y la habría destruido con todo lo que tenía a su disposición. Si eso es lo que quiere el NPC, entonces, como gobernante de Nazarik, se vio obligado a lidiar con eso con severidad. Si ella lo había traicionado porque había sido programada para hacerlo, él encontraría la mejor manera de comprometerse con ella. Sin embargo, la situación de Shaltear ahora era diferente a todos esos escenarios. Ella estaba bajo control mental, y el culpable era Ainz, quien no había anticipado tal situación. Por lo tanto, él fue el único responsable de esto. Quería terminarlo con sus propias manos. Ainz se quitó uno de sus anillos. Era un ítem de pago que permitía la resurrección sin ningún costo. Quitarse este anillo simbolizó la determinación de Ainz de arrojar su sombrero por encima de la cerca, porque si pudiera volver a la vida, inconscientemente se relajaría en su corazón. No se trataba de rendirse, sino de convicción. Con ese sentimiento en su corazón, Ainz miró al cielo. El enemigo aún no ha hecho ningún movimiento. Hasta ahora, lo único que puedo sentir son los hechizos de adivinación de Nazarik, me están vigilando. Normalmente, Ainz tendría muchos hechizos defensivos sobre sí mismo. La contramedida anti-adivinación que utilizó en Pueblo de Carne fue una de ellas. En Yggdrasil, el fuego amigo estaba desactivado, por lo que sus amigos podían lanzar adivinaciones sobre Ainz como de costumbre. Sin embargo, las cosas eran diferentes en este mundo. Si Albedo y los demás quisieran observar a Ainz, Ainz respondería automáticamente con un contraataque mágico. Si eso sucediera, el contraataque chocaría con la red defensiva de Nazarik. Si no tenía cuidado, Ainz podría ser golpeado por el propio contraataque de la red y sufrir daños innecesarios. Por eso Ainz había desactivado los hechizos ofensivos vinculados a sus contramedidas, y solo usó el que le decía el origen de cualquier hechizo de adivinación. Lo que aprendió de ellos fue que nadie lo estaba observando más que Nazarik. Ainz inclinó la cabeza, incapaz de darle sentido a las cosas. ¿Podría ser que Shaltear fue abandonada aquí por accidente? Y me pregunto si Albedo vio a través de mi mentira. Santo cielo, aunque, ¿no crees que esto se siente como una apuesta, Shaltear? Por supuesto, no hubo respuesta del rostro inexpresivo de Shaltear. Ainz miró a Shaltear. Realizó una batalla simulada en su cabeza y sintió ganas de huir. Si bien se había resuelto a sí mismo en este momento, el solo hecho de estar aquí lo llenaba de un estrés mental increíble. Aunque estaba dispuesto a sacrificarse, no, era precisamente porque estaba preparado para morir que los restos de Suzuki Satoru, el humano de espíritu débil, tenía miedo. Lo que vino a continuación sería una batalla a muerte. Esta no fue una pelea en un juego como Yggdrasil, fue un verdadero combate a muerte. Esto era diferente a sus batallas con Nigun y Clementine después de que él había venido a este mundo, donde había luchado, más bien como pisoteado, personas a las que superó enormemente. Esta vez, el resultado estaba en duda y partía de condiciones increíblemente desfavorables. Si no fuera un no muerto y... Si no fuera el líder de la gran tumba subterránea de Nazarik, y el representante del gremio, es posible que ni siquiera pudiera apretar los puños. Ainz se rió entre dientes, como para exorcizar todas sus emociones negativas. El miedo a la muerte se había desvanecido y ya no tenía dudas sobre la posibilidad de ser derrotado. Los orgullosos recuerdos de su glorioso pasado le dieron fuerza a Ainz. Soy Ainz o Al-Gaun. ¿Cómo podría ser derrotado este nombre? Era el dueño de la gran tumba subterránea de Nazarik. Demostraría que su título no era para lucirse. Los ojos de Ainz eran penetrantes mientras estudiaban a la indefensa Shaltear. Entonces, comencemos. Ainz gritó mientras lanzaba su hechizo.
Seleccionó cuidadosamente un hechizo de su enorme repertorio de magia y activó un hechizo de 10º nivel. Cuerpo de berilo refulgente. El cuerpo esquelético de Ainz brilló de color verde, y luego... jajaja. Se rió, sus ojos nunca dejaron a chaltear mientras lanzaba su hechizo. Se rió por este resultado inesperado y también porque había ganado una gran apuesta. Exactamente como esperaba. Mientras no consideren mis acciones como un signo claro de hostilidad, los NPCs ni siquiera entrarán en estado de combate. Es como en el juego. Estas acciones eran idénticas a las de los monstruos controlados por la mente en Yggdrasil. El hecho de que la lógica del juego pudiera usarse aquí mejoró ligeramente la enorme desventaja que enfrentó. Siendo ese el caso, lamento esto, Shaltear, pero tendré que pedirte que te quedes así antes de que comience la batalla. Ainz continuó lanzando varios hechizos. Vuelo, bendición del lanzador mágico, muro infinito, guardia mágica, sagrado, esencia de vida, potenciador completo mayor, libertad, datos falsos, vida, ver a través, intuición paranormal, resistencia mayor, manto del caos, indomabilidad, aumento de sensor, suerte mayor, mejora mágica, poder dracónico, endurecimiento mayor, aura celestial, absorción, aumento de penetración, escudo mágico mayor, esencia de maná, triple maximizar magia, mina. Explosiva, triple magia, sello mágico mayor, triple maximizar magia promover rango, flecha mágica. Este aparentemente interminable flujo de hechizos rodeó el cuerpo de Ainz. Entonces, aquí voy. Esas palabras, pronunciadas después de haber terminado sus preparativos, fueron dirigidas para Shaltear y él mismo. Lo primero que hizo Ainz fue usar uno de los movimientos de magia definitivos, esos hechizos que superaron el 10º nivel de magia. Estos hechizos se conocían como magia de supernivel. Desde la perspectiva de los niveles de magia, los hechizos de este nivel podrían considerarse hechizos y no hechizos al mismo tiempo. Para empezar, no consumían MP, sino que solo podían usarse un número limitado de veces al día. Cuando uno los aprendía, solo se podían usar una vez al día. Sin embargo, cada 10 niveles después del nivel 70, uno podría usarlos una vez más al día. Uno podría aprender un solo hechizo de supernivel por nivel. En lugar de llamarlos magia, podría describirse mejor como habilidades. En otras palabras, el jugador promedio solo podría usar 4 hechizos de supernivel por día en el nivel 100. Uno podría preguntarse en este punto, ¿por qué no lanzar hechizos de supernivel consecutivamente para derrotar a Shaltear? De hecho, el poder destructivo de la magia de supernivel no tenía rival, empequeñeciendo incluso el de los hechizos de nivel 10. Si uno pudiera lanzar hechizos de supernivel uno tras otro, tan solo por daño puro, solo una fracción muy pequeña de los jugadores de nivel 100 podría sobrevivir. Shaltear no estaba entre ese número, por lo que definitivamente la derrotaría. Sin embargo, no pudo hacer eso. La razón fue porque la magia de supernivel no se podía lanzar consecutivamente. Para empezar, cada hechizo de supernivel necesitaba una cierta cantidad de tiempo de lanzamiento. Los ítems de pago podrían eliminar ese tiempo de lanzamiento, pero otra penalización impidió el lanzamiento repetido de hechizos de supernivel. Una vez que cualquier miembro de un equipo lanza un hechizo de supernivel, cada miembro sería penalizado al no poder lanzar tales hechizos durante un cierto periodo de tiempo, en otras palabras, un periodo de enfriamiento. Esta restricción se implementó para evitar que las guerras de gremios las decidiera quien podía vomitar más hechizos de supernivel. Además, este periodo de enfriamiento no puede ser eliminado por ninguna habilidad o ítem de pago. Por lo tanto, cuando se jugaba jugador contra jugador, el grupo que lanzaba un hechizo de supernivel primero a menudo se consideraba idiota. Después de todo, la derrota era probable cuando uno gastaba su carta de triunfo sin comprender adecuadamente al enemigo. El hecho es que hubo muy pocas batallas jugador contra jugador en las que las víctimas fueran las primeras en lanzar hechizos de supernivel. Sin embargo, el primer movimiento de Ainz fue lanzar tal hechizo.
No había frustración ni confusión en su rostro. Una luz tranquila y constante brillaba dentro de las cuencas de sus ojos. Un círculo mágico en forma de cúpula gigantesca apareció alrededor de Ainz, extendiéndose alrededor de 10 metros de distancia de él. El círculo mágico brilló con un blanco brillante y aparecieron diagramas translúcidos de caracteres y símbolos. Estas imágenes cambiaban sin cesar, con una velocidad caleidoscópica, difiriendo de segundo a segundo. Ainz podría haber usado un ítem de pago para lanzar instantáneamente el hechizo de supernivel, pero no lo hizo. En cambio, sus ojos se movieron de Shaltear a sus alrededores. Sin emboscadas. ¿O están mirando desde lejos? Este debería ser el mejor momento para atacar, ¿verdad? Los lanzadores de magia que estaban preparando un hechizo de supernivel sufrieron defensas bajas. Además, el hechizo de supernivel terminaría automáticamente si el lanzador sufriera una cierta cantidad de daño. Por lo tanto, los conceptos básicos para lanzar hechizos de supernivel incluían proteger al lanzador con varios amigos. En otras palabras, ahora era el mejor momento para atacar a Ainz, quien estaba solo. Sin embargo, no hubo cambios en su entorno. ¿Estaba siendo paranoico? Ainz se rió y luego se encogió de hombros. Era solo una corazonada, pero Ainz estaba bastante seguro de que Shaltear no había sido estacada como cebo, sino simplemente abandonado aquí. ¿Qué es todo esto, de todos modos? No tengo los ojos de Dios, así que no puedo ver a través de todo. Si lo hiciera, tal vez las cosas no hubieran terminado así. Ainz giró sus hombros de una manera exagerada mientras murmuraba para sí mismo. No podía moverse libremente mientras lanzaba un hechizo de supernivel. Todo lo que podía hacer era estar allí como un maniquí y esperar que el tiempo pase. Con el fin de hacer un uso efectivo de su tiempo, Ainz sacó una delgada tira de metal curvado de su dimensión de bolsillo. Cuando se lo colocó en la muñeca, la tira se rizó y se sujetó a él. Había una línea con caracteres en la tira de metal, que cambiaba a cada segundo que pasaba. No hace falta decir que era un reloj. Ainz colocó la punta de su dedo en la tira de metal, tocando los caracteres mostrados. El temporizador está configurado, Momonga Oni-chan. La voz de una chica increíblemente falsa, cursi y aguda resonó en los alrededores, y fue difícil resistir la tentación de fruncir el ceño. ¿Por qué no puedo apagar la voz en este reloj? Ainz refunfuñó, pero en realidad no lo decía en serio. Podía silenciarlo fácilmente con el uso de herramientas de creador, pero Ainz no lo había hecho. La persona que había prestado su voz a este reloj era Bukubukuchagama, el miembro del gremio que había creado a Aura y Mare. Si apagaba su voz, sería lo mismo que un reloj ordinario. La razón por la que una actriz de doblaje tan convencional como ella efectuaría un tono tan irritante era claramente porque quería burlarse de Ainz. El creador de Shaltear Bloodfallen, Peroroncino, era su hermano. Se llevaba muy bien con Ainz. Por lo tanto, Bukubukuchagama trató a Ainz como amigo de su hermano, lo que resultó en esto. Sin embargo, puede que no haya sido una broma. Con frecuencia daba voz a personajes loli en eroges, y las voces de esos personajes sonaban como esa voz extraña de hace un momento. Por lo tanto, podría haber estado usando su voz de trabajo. Cuando Peroroncino contó que su hermana fue la actora de voz para un juego H que quería comprar, su interés en él se desplomó. Ainz sonrió amargamente al recordar las quejas de su camarada. Bueno, es cierto, si escucho la voz de Bukubukuchagama mientras navego por la red, también me sorprendería. Mientras Ainz expresaba sus pensamientos a su amigo ausente, continuó sacando varios palos de madera de su dimensión de bolsillo. Tenían unos 15 centímetros de largo y estaban aplanados, y cada uno de ellos estaba inscrito con caracteres que decían, Tsukiyomi, Arco de Houji, Recuperación de la Tierra, Puño de Hierro de la Sensei, y así sucesivamente. Había varias ranuras para pergaminos en su cinturón. Silenciosamente insertó los palos en estas ranuras, memorizando su posición mientras lo hacía. Estos preparativos tomaron tiempo, y cuando se completaron, la luz azul del círculo mágico se intensificó,
lo que indica que el hechizo de supernivel estaba listo para ser lanzado. Entonces vamos. Habiendo endurecido su corazón, una mirada de convicción llenó los ojos de Ainz. Hechizo de supernivel, caída. Fin del capítulo 4.